La semana pasada detenían en Valencia a 34 personas vinculadas con las conocidas mafias del cobre, unas mafias que mueven millones de euros y en las que ladrones y chatarreros se benefician del robo de cobre y otros metales. Vamos a hablar de este asunto aquí en el plató, pero antes queremos que vean el siguiente trabajo. Estamos en el Gallinero, una zona peligrosa tanto por el día como por la noche. Ustedes se preguntarán ¿por qué? Desde aquí comienza todo lo que tiene que ver con el robo del cobre. Las grandes mafias internacionales que se han formado alrededor de este negocio tienen aquí a sus ladrones, a las personas encargadas de obtener ese cobre que después, en un 90% de los casos, será enviado a China. Estaríamos hablando de unas 50 o 90 toneladas que pueden llegar a suponer 300.000 euros, y el resto del cobre que roban volverá a la mayoría de las empresas que robaron en su día. Una vez se hacen con el material, vienen hasta aquí, hasta el Gallinero, y cuando ese cobre procede de los suministros, lo primero que hacen es quitarle el plástico, lo tiran y tienen que desprenderse de él, porque eso sería una prueba en caso de que viniera la policía. Le despojaban de los revestimientos plásticos que lo hacían identificable, lo trasladaban a otras zonas de esta provincia y de provincias como la de Toledo, y posteriormente, mediante una serie de intermediarios, lo hacían llegar al circuito legal, por así decirlo, ya mediante el fundido del mismo. Alrededor de este negocio estamos hablando de muchísimo dinero. Por ejemplo, estos ladrones, que son los que acuden a los suministros, se llevarían limpios al mes unos 2.500 euros, pero cuando se hacen con 20 o 50 toneladas, como les decía antes, estaríamos hablando de 300.000 euros. Esto es un negocio redondo. Realmente tenemos dos realidades distintas. Una cosa es la pequeña delincuencia, que tiene mucho que ver con la crisis, que es el que va robando farolas, cosas por el estilo. Y luego tenemos a la gran mafia internacional, que esa directamente se dedica a dar grandes golpes y directamente sacarlo por la frontera francesa, normalmente hacia el puerto de Rotterdam, para que allí un contenedor les espere camino a China. En cuanto hay una constancia de que se ha robado un camión o ha desaparecido un camión, rápidamente se avisa, pero ellos tienen todo un sistema organizado para cambiar las placas de matrícula, para sacarlo del país, no porque realmente en Europa no hay fronteras, pero sí dificultan la acción policial en cuanto la policía española se tiene que coordinar con la francesa. En el año 2005 estábamos hablando de 2.500 euros la tonelada de cobre puro 100%, es una referencia, pero ha llegado a estar este año a 7.000. Claro, realmente ha habido mucha gente que no tiene nada que ver con ese sector del reciclado, que de pronto han visto aquí un beneficio fácil, rápido, y han dicho, esto está mucho menos penado que la droga o la prostitución. Con la llegada del negocio del cobre aparecen unos nuevos empresarios. Se trataría de los chatarreros ilegales. Estamos hablando de unos chatarreros que compran cobre sin preguntar en ningún momento cuál es su procedencia. Hablamos de un mercado negro que mueve cientos de millones de euros. La mayoría de los chatarreros legales se quejan porque dicen que muchas veces se les mete a todos en el mismo saco. Muy cerquita de Madrid, a tan solo 30 kilómetros, nos encontramos con una chatarrería ilegal como la que ven aquí a mis espaldas. Dado que el sector oficial, el sector legal, está totalmente blindado para impedir la compra de este material robado, han aparecido unos operadores intermedios que, como decíamos, es el intruso, el que se pone una chatarrería ilegal, simplemente pone 4 palos en un descampado y empieza a comprar en negro de día, de noche, las 24 horas, cuando haga falta, y a todos esos pequeñitos les compra. Y luego, cuando tiene una cantidad de 20-25 toneladas, llama a la mafia, que viene y se lleva la cantidad entera. Alquilan un local, solamente pagan el alquiler del local, como no pagan ningún tipo de impuesto ni nada, pueden pagar mejores precios que nosotros. Vinieron 5 romanos en un coche, en un turismo, y atrás todo lleno de cobre, que se veía ya nuevo y todo, o sea que se veía la legua que era robado. Contra las más grandes mafias es muy difícil actuar. Es muy difícil actuar porque tienen muchas ramificaciones, muchos contactos y realmente saben cómo encontrarse.
Obviamente las fuerzas del orden público están atacando tanto a la pequeña como a la grande, pero efectivamente la que más daño social crea es la pequeña delincuencia. Es el que robando 100 metros de cable ha dejado sin luz a todo un vecindario durante una semana. Carreteras nacionales sin luz y trenes que no consiguen llegar a tiempo a su destino. Agricultores que no pueden regar cada día sus tierras porque el agua no consiguen que llegue hasta ellas. Estas son tan solo algunas de las consecuencias del robo de cobre. Pero ¿qué pasa con las mafias internacionales? Realmente esas personas que dirigen esas mafias no viven en poblados chabolistas como el del Gallinero. Viven en urbanizaciones de lujo como podrían ser Somosaguas o La Moraleja aquí en Madrid. La policía ha detenido a algunas de estas personas, pero la mayoría de las detenciones se producen en esos poblados chabolistas. Realmente ellos roban poco cobre comparando con el que roban las mafias internacionales. ¿Realmente habrá algún tipo de solución para frenar este robo de cobre? Bueno, vamos a hablar de las mafias del cobre, pero antes déjenme recordarles que se acerca la Navidad y que les sugiero, regalen El ungüento amarillo, un libro en el que se relata cómo ha sido la corrupción en estos últimos años. Se explica también qué soluciones podíamos encontrar entre todos para que la corrupción no siguiera significando a nuestro país, y se explica qué ha pasado con el despilfarro que desde el BOE se ha hecho para favorecer a los que tienen ideas próximas a las que tenía el gobierno que hasta ahora hemos tenido. El ungüento amarillo puede ser suyo si se dirigen al teléfono del programa, que ahora van a ver sobreimpresionado ahí, 91 510 31 22, 91 510 91 22, por solo 10 euros. Se lo enviamos a su domicilio con los gastos de envío incluidos, y además el día 24, Más se perdió en Cuba, vamos a sortear una biblioteca, casi 45 ejemplares, libros diferentes, valorados en más de 3.000 euros, que van a ir a uno de los que compre desde aquí hasta el 24 de diciembre el ungüento amarillo. Vamos con las mafias del cobre. Para hablar de las mafias del cobre, le han oído en el vídeo a don Álvaro Rodríguez, que es portavoz de la Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje. Ya nos ha contado algo que no teníamos en cuenta, que es el valor de la materia. Y también nos acompaña don José María Benito, que es portavoz del SUB. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué hace la policía con esto? Estos nuevos delitos emergidos después de la crisis, ¿no? Pues la policía está trabajando y está trabajando bien. Yo creo que en eso mi compañero está de acuerdo, porque es verdad, trabajamos conjuntamente además, no aisladamente. Su colaboración es fundamental en la lucha contra este tipo de mafias y este tipo de delitos. Y bueno, estamos deteniendo a mucha gente. Lo que sucede, y lo comentábamos antes de entrar aquí en antena, es que lamentablemente luego la justicia no se corresponde con lo que estamos realizando nosotros con nuestra labor. Y la mayoría de los delincuentes que estamos deteniendo por el robo de estas materias, pues bueno, inmediatamente son puestos en libertad, con lo cual nos estamos encontrando con un problema más legal que desde el punto de vista operativo, policial o de colaboración con la Federación. Álvaro Rodríguez, llama mucho la atención que esto se robe para ser reenviado a China o enviado a China. Bueno, es que lo que no podemos olvidar es que al margen de que exista un problema de robo o no robo, el cobre, como el aluminio, como el acero, es una materia prima esencial de la industria mundial. Es decir, estamos hablando, para que nos hagamos una idea y los telespectadores tengan una idea, de que el 50% del cobre que se consume en España para hacer teléfonos móviles, ordenadores, es reciclado. El 60% de aluminio, el 80% del acero o el 100% del plomo. Es decir, realmente estamos hablando de una materia prima esencial, que de hecho los precios, muy escasa, de hecho los precios han aumentado mucho en los últimos años. Claro, es que los precios son internacionales, hay un precio único para todo el mundo que se marca en la Bolsa de Londres, y aquí y en China. Claro, China está produciendo toda la electrónica que nosotros ahora estamos consumiendo y necesitan materias primas. ¿Dónde roban estas mafias? Estas mafias, hay dos tipos de robos que se han visto claramente en el reportaje. Es decir, el pequeño ladrón, que es el que más daño causa, sí. No económico, pero sí el que mayor daño causa, bueno, porque lo hemos visto, puede dejar sin luz a una barriada entera, a un pueblo entero, a un campo de fútbol, puede dejar sin línea, pues la línea del AVE, sin circulación de trenes, y además causan un daño grande, porque para llevarse 400 euros de cobre, pues están causando daños por valor de 15.000 o 20.000 euros por cada 400 euros de cobre que consiguen. Y luego está el otro tipo, las mafias que hemos comentado antes, que son aquellos que no roban en la línea del AVE o no roban en la estación o en
del tren o no roban en otros sitios donde pueden robarlo, sino que se dedican a robar precisamente los camiones que previamente contienen esas materias recicladas y que van con destino legal pues a China o van a otros o a las fundiciones, directamente. José María Benito, ¿y quién forma parte de esas mafias? Bueno, fundamentalmente forman parte de esas mafias, y además lo podemos constatar por las detenciones, bueno, pues gente espabilada y que todos podemos saber quiénes se dedican a estos negocios. ¿Quiénes se dedican al negocio de menudeo de droga? Pues la gente, mucha gente, no digo todos, pero mucha gente de etnia gitana. Pues al robo del cobre lo mismo, es decir, el robo del cobre está sustentado fundamentalmente, hablando de los pequeños ladrones, pues en gente de raza gitana, de etnia gitana. Álvaro Rodríguez, ¿cuánto cuesta ahora mismo un kilo de cobre? Ahora mismo el valor de un kilo, de una tonelada, de un kilo de cobre estaría en torno, un kilo de cobre está en torno a 6 euros, el valor Londres, digamos lo que valdría un kilo de cobre 100% puro. Si hablamos de un cobre que viene de reciclado, de chatarra, antes de ser fundido, no más de 4,5. ¿Cómo os afecta a vosotros la aparición de estas mafias y el negocio ilegal de compra o de robo y venta de cobre? Pues básicamente nos afecta en dos sentidos. Primero, en el sentido moral, que es importante. Es decir, la población no tiene por qué diferenciar, no tiene por qué conocer estas diferenciaciones entre lo que llamamos los recuperadores legales y las mafias ilegales. La gente lo que ve es el mundo del reciclado, cuando realmente hay una división muy clara. Y luego está el daño puramente económico, es decir, raro es el reciclador que en el último año no ha sufrido 1 o 2 robos. Pero hablamos de 1 o 2 robos, como comentábamos, un camión de 25 toneladas de cobre limpio vale 270.000 euros. Entonces, claro, y además el camión, además del camión, que tampoco aparece. Entonces, realmente es raro ahora mismo la planta de reciclado que no tiene que tener seguridad 24 horas, etcétera, etcétera. José María, últimamente hemos visto robos en los que además también se llevaban el plástico. Sí, porque es otra materia que se recicle que también vale dinero. Lógicamente vale mucho menos que el cobre, pero bueno, también tiene su valor en el mercado negro y por lo tanto todo lo que sea aprovechable para esta gente pues lo aprovechan. La semana pasada entraron en el cementerio de Carabanchel, una de estas bandas, y bueno, se llevaron de allí, en fin, crucifijos, yo qué sé, de todo, ¿no? Lo dejaron limpio, pelado. Sí, lo comentábamos también antes de entrar, es que no solo en los cementerios, es que ahora han buscado radiales autónomas que van con batería y que se meten debajo de un coche y te revientan la dinamo o los catalizadores o cualquier cosa que contenga cobre es susceptible de ser robada por esta gente y por lo tanto no hay límites, es decir, lo mismo puede ser un cementerio, que puede ser la línea del AVE, que puede ser lo que sea. ¿Esto pasa en toda Europa o solo pasa en España? Esto pasa en todo el mundo desarrollado. De hecho, para que nos hagamos una idea, lo comentábamos antes, en Estados Unidos incluso han llegado a crear una fiscalía para el robo de cobre. Y de hecho, en Europa, bueno, hemos tenido una reunión precisamente con la policía, con la Europol, hace 15 días, la federación y algunas otras federaciones para tratar de buscar soluciones. Y nos hemos reunido en Bulgaria con las policías de toda Europa, porque es que la problemática es exactamente la misma y exactamente hay que dar una respuesta coordinada a nivel europeo. Parece que es evidente que no hay el suficiente control en las chatarrerías para ver de dónde proviene el material que luego venden, ¿no? Yo creo que cada vez hay más, ¿no? Cada vez más. No es un problema. Sí. Yo, si me permitís, en todas las chatarrerías la normativa obliga a que haya un registro y que todo aquel material, cualquiera, que haya en una chatarrería, que entre o salga, tiene que estar en el registro. Entonces, no entiendo cómo pueden circular camiones de cobre sin los papeles del registro de la chatarrería de donde vienen o de... Muy sencillo. No lo sé. Es muy sencillo. En cualquier chatarrería legal. Claro. El problema es que están apareciendo plantas como esa, que le llamamos chatarrería porque hay chatarra dentro, pero realmente son señores que ni tienen nada de alta, ni licencia de apertura, ni licencia ambiental, ni las personas en la seguridad social, etcétera, etcétera. Entonces, es que estos señores no siguen ningún registro, con lo cual compran en negro, venden en negro y lo sacan del país directamente. Por supuesto que el flujo legal está perfectamente contrastado. En cualquiera de nuestras plantas yo te puedo decir a quién se ha comprado cada kilo, claro, a quién se ha vendido cada kilo y de dónde viene. Pero ese no es el problema. El 90%, afortunadamente, del cobre en España sigue una vía legal. El problema es que el impacto que tiene el otro 10% es esas mafias que esperamos. Yo es que soy optimista y creo que con la colaboración de las autoridades vamos a conseguir frenarlo. Una pregunta, porque antes decíais, o sea, me refiero quizá también al robo de las mafias y a la pequeña delincuencia que de cara al ciudadano, como decíais, es la que hace un daño, digamos, más porque hay vandalismo por medio y entonces me imagino que para coger unos metros de cable pues al final provoca...
se están produciendo detenciones. O sea, ¿cuál es el problema? Que la ley es... salen a la calle, que no que se contempla como falta, no es un delito. El problema es muy sencillo, sí es un delito. Llevamos en lo que va de año creo que casi 5.000 detenidos en España. 5.000 detenidos en España por delitos relacionados con el robo de cobre. 5.000, que no son pocos. No, son quiero decir que el trabajo, por eso lo decía al principio, el trabajo está bien hecho. ¿Dónde está el problema? En que es un delito en el que no existe ni la intimidación ni la violencia. Con lo cual salen. Al no haber violencia e intimidación, la Fiscalía nunca pide la prisión provisional de esta gente. Con ¿Y la multirreincidencia o la reincidencia no se contempla? Sí, sí, está contemplada, pero bueno, la tiene que apreciar el juez y la tiene que contemplar también el fiscal, y mientras no sea así, pues... José María, te ruego continúes con nosotros. Álvaro Rodríguez, muchas gracias por estar aquí. Paloma Miranda, ¿continuamos con otro tema de actualidad? Por supuesto.